Televidente, ben feliz noche y bienvenido en nuestro programa. Boa noche, Corsao. Contento un día más para nos seguir junto con vos y hoy para nos papi de un tema no solamente interesante, pero apasionante, pues tiene a ver un deporte, tiene a ver con una promoción turístico internacional, pero más que tu cosa, tiene a ver con nos muchanal. Recientemente nos mira con mucha júbilo, con mucha alegría participación de nos muchanal en la serie de Caribe Kids allá en Venezuela, en Caracas. Y nos buena noticia que próximamente para 2026 Corsao lo virá sede de la próxima serie de Caribe Kids. Tativo conferencia de prensa sumamente interesante allá en San Bill, semana pasada, y nos aprovecha de cubrir rueda de prensa aquí, pero a la vez de hacer contacto con están en la cabeza de bonito proyecto AVE. Nos tienen junto con nos autoridad máximo de béisbol en Corsao, nuestro amigo Jedrek Magdalena, y también Mener David Salayandía, que está presidente de Federación de Béisbol en Panamá y también de Confederación de Béisbol Profesional de Caribe. Está junto con nosotros para nos papi un tiki de lo que nos tiene na caminda para Corsao. Mira, voy a decir en español, honra presencia de nuestro amigo señor Salayandía y bueno, vamos a conversar mitad, ¿verdad? Sí. Señor David, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, un gran placer de recibirlo en nuestros estudios para conversar de este bonito proyecto. Jedrek, bienvenido. Me supone que estamos más contentos de estar aquí, porque gente visitante tan importante. Aquí rato nos sientan también junto con nosotros, señor Jefferson Quintero y señora Catherine Morganti, que también forma parte de entera organización aquí, con lo papi conocen en el siguiente segmento. Pero promete que sei, la ganos de una bienvenida, nos invitado, señor David Salayandía. Cuéntenos un poquito, señor Salayandía. Vamos a empezar por hacer un pequeño resumen de lo que es este movimiento de la serie del Caribe Kids para la región, obviamente, del Caribe, los países participantes y cómo ha sido la experiencia, desde cuándo existe esta serie. Buenos días y gracias por la invitación a este programa. Todo nace en la Asamblea General de la Confederación del Caribe en 2023. Que se llevó a cabo la serie Caribe Grande de adultos en Caracas y en La Guaira. Y en la asamblea pues me tocó a mí, en representación de Panamá, proponer la creación de la serie Caribe Kids, y fue algo unánime por lo que representa este proyecto, este hermoso proyecto que estábamos seguros que iba a ser exitoso. Lo fue. La primera edición fue en Panamá, 2024. Luego, recientemente acaba de terminar, 2025, en La Guaira, que fue un rotundo éxito, y no dudamos que lo va a hacer en 2026 en Curazao. Por muchas razones. Curazao es un lugar que a la gente le despierta la atención. Es un lugar donde es fácil llegar. Es un lugar donde realmente hay ese sabor latino, ese sabor de Caribe. Y cada año, y si pudiste ver los partidos, el nivel que se juega es muy alto, muy alto, y la competitividad es muy buena. Pero al margen de eso, la inversión, tomando en consideración el turismo deportivo, va a ser muy alta y beneficiosa para Curazao. Nosotros estamos esperando entre 300 y 500 personas durante 9 días en hoteles, en comidas, en compra de tiendas, souvenirs, bebidas, comidas, todo. Entonces le da ese impulso a la isla, una hermosa isla, que adicional al evento que va a tener, pues como se va a proyectar en las televisoras de diferentes países del mundo, es una marca país de Curazao, abriendo las puertas al mundo. Ya. Y es importante recalcar que lo que ha sido el impacto de Curazao en los últimos tiempos, con sus pequeñas ligas, tantos triunfos, que cuando les va mal llegan subcampeones, cuando les va mal, las pocas veces que les va mal. Y tanto las niñas, los niños, los jóvenes, todas las categorías. Y en una oportunidad que recibimos en este programa algunos representantes de las ligas mayores de los Estados Unidos, del Major League, que vinieron a dar unas clínicas y a la vez hacer un estilo de sondeo de nuestros muchachos y darles cierto entrenamiento.
ellos me decían que para la gente de las ligas mayores en los Estados Unidos es un fenómeno que ellos no pueden saber cómo los muchachos de Curazao tienen un rendimiento tan grande en el campo. Ellos dicen, es algo genético, es una cosa que el biotipo. Sí. Entonces, eso ligado a ese empuje que le han dado a nuestros niños, creo que es el momento quizás ideal para un proyecto como este. Jedre, para nosotros, Muchanan, ya pocos días pasados, no se va a Venezuela, un logro impresionante y a resultar que Corsao lo vira el próximo sede y con Corsao y con nos tapará para serie aquí. Como noche natura televidente, verdad, no se marca historia trove, mucha nanga marca historia, que Corsao participando por promovia en serie del Caribe en Venezuela. Ahora aquí también no se logra nuestra primera victoria, cual algo sumamente grande, manera David también viene de visa. El nivel de serie del Caribe es algo sumamente alto. Nos bien acostumbrados con otro tipo de torneo. Ahora que llega el momento para nos darle next step, para un tipo de torneo con un nivel un poco más alto, entonces también mira también con emocionante disfrutar de aquí. Un torneo que está seguro un nivel profesional, también mucho en su trato de profesional, organización de profesional, entonces para Corsao por parte de aquí acaba de algo sumamente grande. Ahora que no se logra para sede tan a Corsao na 2026, cual algo aún más grande, nunca tenha de história nós estava de ter um torneio profissional de beisebol aqui na Corsao e seguro de categoria aqui. Eu sei que seguro tem step up grande, mas nem vamos para ver Herman tem vários motivos de concorso binta da luci na um nível muito alto de beisebol na nível internacional. Então agora que é o seguinte step para nós começar a organizar torneio internacional no nível aqui também. Então série del Caribe tu marca que nós conhecemos. Mi mês foi chiquito na Venevisión da Sintawak, série del Caribe, então depois nós logra participar com o time de gente grande na 2023, na 2024 também. Agora que 2025 que muito na 2026 é torneio bem Corsao. Então que nós seguir crescer, então esse aqui também com o benefício para tu rende envolvido no mundo de beisebol. Porque muito não é trainer, não coach, não é organizador, não surta saque benefício não. Então a ideia é para nós seguir usar tipo de projeto nasce aqui, plataforma nasce aqui para dar Corsao mais oportunidade deportivo, econômico, social e tudo o que está bem junto com ele. Me também estou contento de mirar com nos beisebol de toda categoria não a começar a um tique de estabilidade, não? E nós temos que reconhecer o trabalho que o Jedre puso o time a fazer e dar uma estabilidade que o nosso beisebol estava a requerir para por assim projetos de largo alcance, projetos duradeiro, projetos sostenibles, com que vai vir coisas que está intermitente quizás, aunque por ter continuidade, todo stempel de cada cabeça, de cada cabeçante, está mais importante, fora no sentido de responsabilidade e de fazer coisas com madurez. Nós temos delante futuro grande para o que trata campeonato aqui, série de Caribe. Agora, como nós vai seguir esta una categoría otro, esta diferente de lo que nos tiene del Little League, edad, ¿no? Que sea, sí, esta U12, sub-12, me ando diciendo en español, edad está casi similar en Little League, esta varia, por tapar un par de luna, etcétera. Lo que sí está diferente está el béisbol mes. El béisbol aquí a nivel profesional está similar a lo que gente grande está jugando. É base anda mais leu, bota pitcher for um montículo alto, regra anda wega tá idêntico na wega de gente grande. Então se vou comparar esse aí, por exemplo, Little League, se que Little League tu rende mester hunga, tu rende mester em um turno, etc. Aqui não tem esse aí, tá idêntico na wega que bota wag de MLB, por exemplo, wega que bota na double na Corsao aqui não, esse aí tá idêntico lo que tem aqui não também, é muito não. É um step mais cerca de por lá não começa a acostumar e preparar para nível mais grande, é beisebol tá mais competitivo,
esta hobby mais marana, bo performance, velta mais grande, qualta buta com bo me se duna mais. Dus é beisebol toch um tique diferente de aspecto aí, por exemplo, algo que é emocionante, gusta mais sobre me está com acostumar com bom por abrir na base. De Little League, no momento que o catcher fange bala, eu rebati mais de abrir, aqui na anda mesmo um gosto bem grande. Bota abrir, ora que porque é pitcher por bater na base, pick off, ou por rouba mais fácil, dus esta hobby, of esta hobby não, esta idêntico na beisebol de gente grande, essa é a diferença não tem, então a trobe esta duna também é muito não, para ele muito não tem interesse para virar por um jogador profissional, esta duna scout um meu vista, dus wat een hobby scout, bem o que tipo de na aqui passou, esta duna scout um meu vista de com é muito da perform, ribovel mais grande, com regra na maneira de gente grande também. É decir, se nós sabutele bem nós temos emocionante, nós temos gente grande, está mais seca de visual de gente grande, coisa de emocionante. Correto. Então, nós temos, ou nós vai ter para o futuro, uma seleção para a categoria e uma liga com nós vai participar. Sim, aqui nós publicamos que sei, nós temos campeonato nacional de UGS2, caminhando com nossa runga com a regra aqui. A ideia é para nós conseguir manter isso aqui como federação, porque temos de vista uma boa colaboração entre FEBECO, Federação de Beisebol de Curaçao, e também CIPB, que é o Curaçao Professional Baseball, caminha com junto também guia emocional para não por preparar na mesa para esse tipo de nível aqui, mas também preparar na mesa para o futuro, caminhando para stop over de beisebol profissional, é mais fácil. Então, a ideia é para seguir organizar o campeonato nacional de categoria aqui também, mas nós temos anos que nós conhecemos nos beisebol AA, classe A, juvenil, etc. A ideia é para nós seguir que categoria aqui também, o UGS2, o UGS5, o UGS8, etc. Também que muito não tem experiência no nível profissional aqui, jogando o campeonato local, tour año de novo, bota saca o campeão, bota forma a seleção, do para seguir do meio na torneio internacional de nível aqui. Ok. Uma coisa que sempre nós estamos atendendo de emocionante, o hopi biata atende não, estava tão tiki, Kiko também passa, agora me chega na idade, que quizás me que vai tiki mais de coisa tiki mais profissional. Então também se uma vista de estabilidade nos beisebol, isso aqui está uma abertura para caminho novo e foral para nós muchanango que vai profissionalizar ou que vai a fo. E fecha de Weganan? Bom, nós não temos fecha oficial ainda, nós fazemos uma proposição de fecha de bico outro ano, também tem Mundial de Futebol FIFA, probabilmente Curaçao também lo de desse aí. Agora lo buto que fecha lo soi for lo que está tem aqui. Então aqui na Venezuela está começo de julho, a proposição da para outro ano não sei na fim de julho, começo de agosto. Então probavelmente semana depois que o Mundial de FIFA acaba, essa é a proposição que nós temos, mas querer para que o Luna nós lo tem fecha oficial, ora vamos aprovar, pero a intenção da para ter último semana de julho, begin de agosto. Eu botin também ainda período de vacância, também trabalhando, todo outro país também tem vacância, então é também mais fácil também para muitos para não por participar aqui na Curaçao também para nós muitos nos fanáticos não, tu rende por ter dentro do estádio para apoiar e desfrutar de torneio aqui. Papiano do estádio, onde está toma lugar? Nós temos o estádio de Didi, na Terra Cora, Didi Fields, esse aqui é o estádio que já acaba fora de ano passado. Ora plana nga começar na bimpa o acto revel na nós temos então Didi também é revel que tem tour exigência eigenlijk que é necessário para torneio de nível aqui. Tem alguns detalhes que tem que adaptar, coisa que tem que bem acerca. Didi e sua fundação mostra acaba que não também esse tour aqui não é necessário, mas o torneio toma lugar na estádio de Didi na Terra Cora. Great. Vale la pena sobre Didi hace su esfuerzo de poner un parque disponible para nuestro país y saque de una oportunidad para hacer uso de un evento magno. Señor David, la parte organizacional, usted forma parte de la comisión. Correcto. ¿Cómo ve usted a Curaçao hacia el futuro formando parte de este evento, ya que usted tiene digamos el contacto por tiempo con este tipo de encuentros de jóvenes, niños convirtiéndose en jóvenes
y los demás países que forman parte. ¿Cuántos países hasta este momento forman parte de esta organización? De la Confederación del Caribe son 4. 4. Pero en estas categorías menores pues se suma ya Panamá, y en la próxima asamblea voy a proponer que ya entre de manera permanente Curazao. Curazao ya ha demostrado que tiene equipo para competir y tiene organización también para hacer este tipo de eventos. Y hace un momento hablaba Yedre sobre el trato que se dé a los niños en este tipo de eventos. La idea es que el niño sienta que lo tratan como tratamos a los peloteros de la categoría profesional, que ellos se vayan ambientando en ese sentir de que te recogen en un autobús, te tienen en un buen hotel, te dan buena comida, la competencia es muy buena, jugar con público, con mucho público. Recientemente la final de Estados de allá en La Guaira, de Venezuela con República Dominicana, 15,000 personas en el estadio. Entonces, ya el niño comienza a adaptarse a ese sentimiento de jugar con la presión del público, y de eso se trata, ¿no? Pero sí, Curazao ya ha hecho todos los méritos necesarios para estar de manera permanente junto con Panamá, aunque en la Confederación del Caribe como tal, hasta el momento son 4 equipos solamente: Venezuela, México, Puerto Rico y República Dominicana. Pero las categorías menores pues ha ampliado su gama de países, y espero que vengan más, porque el también buen nivel de béisbol lo tiene Colombia, lo tiene Nicaragua, que ya han participado en Serie del Caribe de adultos, y que esperemos que en un futuro no muy lejano también formen parte de todo este hermoso proyecto. Ya, y me imagino que en esta categoría hay quizá un contacto más cercano, o los scouts están como más cerca de lo que pueden requerir. Parece increíble, pero ya a estas alturas los scouts están viendo un niño de 12 años para firmarlo dentro de 4 años. Y sí, porque el biotipo de los niños ha aumentado. O sea, un niño de 12 años no es el mismo de hace 20 años, sino que crecen más. Y claro, siempre con las proporciones guardadas, pero sí, desde esa edad ya están viendo o están siendo vistos tanto por scout como agentes de peloteros. Ya. Señor David, algo, yo diría no al margen, pero algo que a mí siempre me llama mucho la atención, y esto sobre todo hablando de jóvenes, de niños, cuando nos referimos al tema de la música y al tema del deporte. ¿Cómo influye el deporte? Usted que tiene contacto directo con los niños, ¿cómo influye el deporte en la formación integral de un niño cuando nos referimos a este tipo de actividades disciplinadas? O sea, que no es un deporte de calle, que no es un deporte, sino que ya tienen una cantidad de atenciones, pero también tienen que ser responsables, tienen una responsabilidad grande, como es cargar el nombre de un país en una contienda internacional. Mira, todos los deportes son importantes, todos, pero si hay un deporte que forma seres humanos, es el béisbol, por la disciplina que tú tienes que tener en tu deporte, por muchas razones, y eso es lo que tratamos de hacer en Serie Caribe Kids, que ojalá que todos llegaran a Grandes Ligas, pero si llega uno es un triunfo, y si no llegan, hay triunfo también, porque logras formar una persona honesta, íntegra, con valores y demás, y por ahí va el asunto de la importancia de este torneo, donde adicional a los juegos también hay charlas antidopaje, hay charlas sobre el cuidado personal. Tuvimos en Venezuela, y también lo tuvimos en Panamá, una empresa dedicada a la limpieza bucal, los valores, de eso se trata. En Panamá uno de los patrocinadores fue un banco, y que dio charlas sobre el hábito del ahorro, y así te vas, porque es más que un juego de béisbol. Ya. Y aprender a perder. También, perdiendo también se gana, ¿eh? Correcto. Es importante que nuestros niños en estas disciplinas aprendan a perder. Muchas veces vemos la frustración. Obviamente, hasta en un juego de dominó, cualquiera lamenta perder. Pero en un torneo como estos, a veces el mismo sentido patrio de cargar la bandera en el uniforme nos lleva a frustraciones muy grandes. Pero hay que saber entender que, como dicen, una frase quizá muy trillada, la pelota es redonda. Señor David Yedre,
Muy agradecimos su presencia, quiero agradecerle su presencia en nuestro programa. Vamos a ir a una pausa y al regreso estaremos conversando con el señor Jefferson Quintero y la señora Catherine Morgantí, quienes también forman parte de esta organización. No se va a cumplir con algún anuncio y chis no se va. Bombini na nos duche Corsou. En 2026, la Serie del Caribe Kids llega a Curazao para vivir el talento, la pasión y el sueño de las futuras grandes estrellas del béisbol. Aquí el béisbol es más que un juego. Es amistad, esfuerzo, respeto y unión. Ven a vivir el béisbol como nunca antes. Te esperamos en la Serie del Caribe Kids Curazao 2026. Caminda Caribe ta une, donde el Caribe se une. Béisbol te ascendé. Llamé mudanza Verhuizing Moving número. Ora botingo cambia de lugar, mas ya hopia opción tin. Pero corda, tabo cosan de valor na tingo carga. Interstero Verhuizing, especialista en empaquetar, organizar y planear turcos relacionados con mudanza local o internacional. Toma contacto con nos y lágade nos man en movilización de bocarga. Interstero Verhuizing, den una palabra especialista, the best. Inspirada en filosofía de prevención, salud y eficiencia y con un team dinámico, nace Sabi Insurance. Inter una organización a vos servicio para donar a vos, familia y vos propiedad un seguro que te pasa con vos necesidad y con vos presupuesto en tiempo récord y sin obstáculo, para vos vivir tranquilo y bon segurado. Vamos a ser de un seguro responsable y accesible para Unitur. Toma contacto con Sabi Insurance. Así es hora, pero así es Sabi sí. Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para que vamos a querer en su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Esun que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Promeco solo sali, nos portata abri, aquí na supermarket, bombini, pa' una servicio, na grande y chiqui, cliente darei, testeita nos lei, bombinita bom, bocata guardamos, y bota guarda pa' 30, dolce fruta, verdura fresco, tu sorti carne, Black barata, pan caliente, busca de bo, cuchi criollo. No va en un camino, bombinita bocas. ¡Wow! Mevrouw, será lá para será? Sim, nossa será. Esta comitação de luna de doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá na minha tablita sabra também. Já sabra? Tá, que me prego banhando. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h30. Então nós está prego na casa também. Você está prego na casa, sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando em lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá do met. Lá do met chega cerca bom. Piu!
Televidente, nós continua com mais de nos programa no nome de LabDemed, Laboratório de Médicos, uma instituição com um compromisso com a palavra confiabilidade. Nós trabalha com dinamismo, com profissionalismo e, además, consciente de necessidade na ribaterreno de saúde. Nós abrimos diagnostics, no centro de diagnóstico, para fazer um screening de saúde completo aqui na casa. Sin sale fue Corsao, Botania, tour e equipo de última tecnología y un personal sumamente cualificado. LabDemed, Laboratorio de Médicos, na nombre de Bombini Supermarket, el lugar ideal para vos así compras en el mejor ambiente, productos fresco y un servicio extraordinario. Ese es el costo más importante. ¿Vos sabés con? Pa' sobra. Bombini Bocas. Na nombre de Agencia Funeraria El Señorial. Nós TI, por de mais de 40 anos, donando serviço no pueblo de Corsao, riba um terreno que está requerir conhecimento, riba diferente terreno que nos a demonstrar com o passo de tempo que está a agência funerária de mais experiência na Corsao. Agência Funerária El Señorial, profissionalismo e respeito. Na nombre de Sambil ya con itinerario para esse man aqui completo na boa disposição. Não olvidar de subir para nosso Facebook page de Sambil e check tudo o que nós preparamos para vocês, especialmente em modo vacância que nós está durante todo o dia aqui. Vacância mode na Sambil. The one and only, mais que um centro comercial, hopi, mais que um shopping mall. E na nombre de Curinde, donando na nossa economia um palanca fundamental, riba terreno de zona franca, zona comercial. No solamente un network único que nos ha desarrollado a lo largo de los años de experiencia, pero también nos pone énfasis para así más flexible posibilidad para los entrepreneurs, para así acceder a los parques industrial. Curinde, donando un aporte fundamental a la economía de Corsao. Curinde te oferece facilidade excelente, sustento confiável e é termino mais competitivo para negócio que te operar em seja na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de seja half of airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita curinde.com ou chama-nos na 737-6000. Televidente, nuestro back, como hace nuestro programa Boa Noite Corsao, conversando de manera nuestra vista en el primer segmento de un tema apasionante, pues nos combina deporte, nos combina juventud, de formación de nos muchanan y un terreno que nos ha demostrado para años que realmente Corsao tiene un potencial grande de ribaterreno de béisbol y muy especialmente de nos muchanan. Paralelamente, esa aquí es proyección de Corsao en el último tiempo, nos espera que usted hasta nos por participar en el Mundial de Fútbol, pero Riba Béisbol no está realmente, me avisa poco día pasado que Corsao mira gente grande, es decir, ya no está queda chiquito del territorio, pero Corsao ha surpasado diferente, no que llame obstáculo, pero cierto aspecto en la camina no estaba siempre limitado. Sí, no es un país chiquito, no está participando, ya Corsao está en competencia de hobby más importancia arriba a diferente nivel, no solamente deportivo, pero comercial, industrial, etc.
nos apapia en el primer segmento riba serie de Caribe Kids, que también toma lugar próximo año aquí en Corsao. No se refería en aspecto deportivo, no se conversa con nuestro amigo Jedrick Magdalena y también señor David Salayandía, que es presidente de la Confederación de Béisbol allá en Panamá, pero nos tienen dos personas con las cuales no se va a conversar un tiki más de campeonato que de serie de Caribe de mucha, pero no se va a papi un tiki de impacto, pues aquí lo va a timpa Corsao deportivamente, turísticamente y promoción con los países tabajaya de competencia aquí para lo que te trata marketing. Junto con nosotros, trove, nos el señor Jefferson Quintero, está director del comité organizador de serie de Caribe Kids, y también señora Catherine Morganti, que está director de comisión de mercadeo, también director de Brand Valley Agency, que está en compañía, que está atrás de parte de marketing de este evento aquí. Obviamente, me tengo switch para español, vea más para nos conversar con los invitados. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa, un placer de recibirlos acá. Y ya como estuvimos en la rueda de prensa escuchando tantas buenas noticias, queríamos ahondar un poquito más en esto. Mi amigo Jefferson, siempre tenemos como regla en nuestro programa Ladies First. Catherine, el impacto que este encuentro va a representar desde el punto de vista de mercadeo, ¿cuáles son los goles, los puntos más importantes que ustedes han enfocado y que obviamente van a redundar en el beneficio de Curazao con este evento? Sí, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Placer. en primer lugar. Gracias por tener a las chicas primero. Claro. El impacto es bastante grande. De hecho, nuestro eslogan lo representa así, ¿no? Porque es Curazao, donde el Caribe se une y el béisbol se enciende. Ya. Entonces, la idea es convertir a Curazao en el epicentro del béisbol del Caribe. El béisbol se ve aquí muy bien, muchas grandes ligas, mucho talento, y estos pequeños gigantes, pues por supuesto van a tener y tienen ya el protagonismo. La identidad gráfica del evento, que es lo que principalmente hemos trabajado a nivel de campaña por este momento y para este gran lanzamiento, es que la identidad curazaleña se vea reflejada aquí, ¿no? Y que todos formen parte a nivel cultural de este movimiento y se sientan identificados. En nuestro branding usamos las casitas de colores. Sí, muy bonito el logo, por cierto. Toda esa arquitectura colonial que representa básicamente la cultura, su gentilicio. Además utilizamos trazos infantiles también que representan toda la espontaneidad de los niños, toda su alegría, y bueno, más allá de la arquitectura, todos esos colores vibrantes caribeños y utilizando toda esta alegría tropical que representa Curazao. Más allá de esto, por supuesto, y Jefferson puede hablar de esto más adelante también, es el impacto que tiene a nivel de transmisiones, sí, donde Curazao va a ser protagonista en el año 2026 a través de todos los canales de televisión y a nivel de social media también. Y estamos preparando muchas cosas, ¿no? No lo quiero decir ahorita de una vez en la introducción, todo. Pero ya iremos conversando, sí, a lo largo de esto. Jefferson, la imagen de este torneo, hablando un poco del aspecto visual, hay una mascota también, como en la mayoría de los equipos internacionalmente tienen un emblema que es una mascota, pero hay un nombre. Hay una integración de lo que es la serie del Caribe Kids y Curazao para el 2026. Sin embargo, este proyecto, que ya no es más proyecto, es una realidad, pero se perfila a continuar por el resto del tiempo. Es un poco, porque muchas veces hacemos un evento y ya, murió y pasó, pero esto me imagino que se perfila como un proyecto a muy largo plazo. Sí, bueno, tú sabes que lo que me encanta de esto es que se mezcla la cultura con el deporte. Yo creo que desde que yo vine a Curazao por primera vez, Yedre siempre menciona, bueno, es que yo veía Venezuela y el béisbol y Venevisión, y yo le digo, bueno, yo veía cuando en televisión nos invitaban a visitar Curazao, pasaron muchos años para hacer ese sueño realidad. Y fíjate, la primera vez que vine a Curazao vine con Catherine, ¿no? Y nos impresionó el mar, las playas, que nos encanta, el ambiente, la comida.
Pero yo creo que descubrir el béisbol a través de una figura, por ejemplo, como Andrew Jones, que es un emblema que recientemente lo tuvimos en el Juego de Estrellas, haciendo el primer picheo nada más que con Chipper Jones y con nuestro querido Andrés Galarraga, que es mi ídolo de toda la vida, aquí lo confieso públicamente. Me llenó de alegría, ¿no? Tener a Andrew Jones que va a dirigir a los Países Bajos en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Un dato que siempre aporto y parece irrelevante, pero es el hecho de que Curazao es el país que per cápita le aporta más peloteros a MLB, sobre todo por ser un país tan pequeño, pero ahí tenemos a Ozzy Alvis, tenemos a Didi Gregorius, que es el pilar fundamental de este evento para nosotros. Yo creo que sí, yo creo que hacer un evento en un país tan pequeño, pero que es tan grande de corazón, de gente, de cosas tan bonitas, yo creo que es mucho lo que podemos decir. Obviamente, esta idea de la Serie del Caribe Kips nació de la mano del comisionado Juan Francisco Pollo Herrera, comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Fue un proyecto que presentó David Salayandí en su momento como presidente de ProBase. Fue aprobado por los miembros de la Confederación, se jugó la primera vez en Panamá, con la participación de Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y México. En ese momento también estuvo en Nicaragua, estuvo Panamá. Pero en esta ocasión en Venezuela, bueno, solo 6 países, ¿ok? Los 4 miembros de la Confederación con Panamá y Curazao invitados. Perfilamos a Curazao y ¿por qué lo presentamos desde el año pasado en la asamblea de la CBPC? Bueno, porque consideramos que tiene todo el potencial turístico para un evento como este. La fecha en que hemos pensado que es el mes de julio es una fecha de vacaciones. Lo que va a representar la economía de Curazao, lo que va a representar el turismo. Para nadie es un secreto que Curazao obviamente es visitado por muchos turistas de todo el mundo, pero creo que el que tengamos aquí la posibilidad de tener a dominicanos, a puertorriqueños, a mexicanos, siempre va a ser un plus. Entonces yo creo que sí, que hay un gran impacto, esa es la palabra, para lo que va a ser esta Serie del Caribe. Qué bueno, qué bueno. Y lo que hablábamos hace un rato con Jedrick y con el señor David, que es afianzar un poco más ese trabajo que han venido haciendo Little League, las pequeñas ligas, desde hace muchos años, una organización tan grande y que ha dejado a Curazao tan bien plantado en todos los terrenos, donde han estado jugando ya por años en las diferentes categorías, y creo que va a ser como un sueño más para estos niños llegar a poder ser parte de esta nueva categoría que promete, como decía Jedrick, que está más cerca del béisbol, dije de grande, no se dice en apapiamento, del béisbol de los grandes. Una cosa que quería preguntarles, yo escuché en la rueda de prensa que hay un embajador que va a ser Luis Ojo, una de las estrellas del béisbol mundial, pero obviamente nacido del béisbol en Venezuela. Siempre lo admiré hasta que se fue por Magallanes, cuando estaba sí. Pero no, mentira. Bueno, sí, ahora sí. Pero yo hablábamos, ellos como venezolanos, hablamos un poquito antes de ir al aire sobre de dónde venimos, y yo soy de Caracas, pero viví muchísimos años en Barquisimeto. Entonces tuve que serle infiel a los Leones del Caracas, y mis hijos, como se levantaron en Barquisimeto, los más grandes, son de los Cardenales de Lara, y a mí me tocó mudarme un tiempo para los Cardenales de Lara, pero hablando de béisbol, esa rivalidad amistosa que surge. ¿Por qué digo esto? Porque eso forma parte de ese gusto que se le inculca a nuestros jóvenes por el béisbol, que lo llevan hasta las edades mayores, de preferir un equipo, preferir el otro. Y creo que este evento va a servir como para que la comunidad de Curazao le dé un poco más de valor a lo que hacen estos niños, porque muchas veces, como las pequeñas ligas han sido siempre tan exitosas y todo el pueblo los ha apoyado, es algo prácticamente normal que nuestros muchachos ganen. Ya la gente como que ellos cuando muy mal les va de subcampeones, pero en este caso que se abre un trayecto nuevo, diferente, con otras opciones de que nuestros niños puedan participar en una contienda internacional de esta categoría. ¿Cómo lo ven ustedes para lo que es el apoyo que vamos a necesitar de la gente, del gobierno, de la empresa privada? ¿Qué se necesita estimular en la comunidad? Y es un poco la idea de este programa, de que vayamos sembrando conciencia de que lo que se avecina es algo
buenísimo, no solamente para los peloteros juveniles, pero para el país Curazao. Tú acabas de decir algo muy cierto, ¿no? Curazao quizás la gente la ve como esa tierra de oportunidades para el turismo, de que aquí el turista viene, bueno, sí, a disfrutar de las playas, a disfrutar de lo rico que es estar aquí, de pasar por el puente Reina Emma, de ir a todos estos lugares, pero diste en el clavo. Ayer hablábamos con el director del Ministerio del Deporte y le decíamos eso, ¿no? Qué importante es para todo el curazoleño, o sea, para deportes, para cultura. Nosotros lo hemos hablado, Catherine y yo, nosotros visualizamos un acto inaugural mostrando el carnaval de Curazao, por ejemplo. Eso es una de las cosas que ya no te va a decir que yo me atrevo a decirlo hoy. Pero el identificarnos con un evento como este y la trascendencia que tiene. O sea, aquí es trabajar todos, es la oficina de turismo, es el Ministerio del Deporte, es el gobierno, trabajando de la mano de que en ese momento, como lo he dicho Catherine en el eslogan que ella misma creó, el epicentro del béisbol va a estar puesto en Curazao. El béisbol del Caribe va a tener los ojos en Curazao. Los mexicanos van a estar viendo Curazao, los dominicanos van a estar viendo Curazao. Entonces, sirva Curazao para dejar de ser no solamente esa bonita isla que recibe a turistas, sino que sea también la isla que recibe al béisbol. Mucha gente dirá, bueno, sí, nosotros estamos encaminados a buscar también la clasificación al Mundial de Fútbol, pero esto tiene un impacto y una trascendencia en la economía, tiene un impacto y una trascendencia en la cultura. Catherine en su presentación en la Asamblea Ordinaria mostraba precisamente eso, ¿no? Lo que representa a nivel de televisión, lo que representa a nivel de marcas, el que tú veas en el estadio una valla publicitaria de otro patrocinante, de otro país, también genera interés. Y esto va a generar empleo, esto va a generar hotelería, esto va a generar restaurantes, esto va a generar transporte y una gran cantidad de cosas que creo que son significativas, Catherine. Sí, Catherine, y también para... ¿Cuántos países, discúlpame que te interrumpa, cuántos países van a verla? Si se puede más o menos hacer una proyección. Tenemos una visión. Son millones de personas que ya estimamos dentro de las audiencias, porque como ya te indiqué antes, entre lo que es para televisión, ya que los eventos en televisión tienen muchísimo impacto, mucho más si son en vivo, por supuesto, como es este caso. Aunque es una semana, el impacto va más allá, ¿no? Te voy a responder la pregunta. De los países participantes, evidentemente, pretendemos que sean 6. 6. Okay. Por un tema de organización, por un tema de mantenernos en una sola sede, por un tema de darle protagonismo mucho al estadio de Didi, que ha sido una fundación importante que desarrolla el deporte, ¿no?, en los niños. Pero el impacto es actualmente incalculable, porque me imagino. Presencialmente tienes una audiencia que pueden estimarse en 7,000 personas aproximadamente, haciendo las adecuaciones al estadio. Por eso es importante que todos tomen conciencia, como mencionaste antes, todo un gobierno y un estado pues volcado a lo que será este evento, ¿no?, donde Curazao será protagonista. Pero sí te quería mencionar, más allá de cuantificar, que a los mercadólogos nos gusta muchísimo, es el impacto y el legado que deja este evento, porque no solo es importante hacer campaña porque el evento va a ser en Curazao y va a ser durante esta semana. Queremos que esto tenga una trascendencia antes y después, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, en esta campaña que aunque por supuesto necesitamos el apoyo de marcas que se sumen a este evento para apoyar a los niños y para que el evento pueda darse con todas las especificaciones requeridas, o sea, porque todo es muy bonito, ¿no?, en la campaña, pero aquí está Jefferson y todo un equipo detrás para que las condiciones del estadio estén óptimas y estén bajo las reglas. Porque eso es lo más importante, ¿no? Siendo sede por primera vez Curazao, como lo fue en Panamá, que también tuvo que pasar por esto, ¿no? Y como tuvo que pasar Venezuela en su segunda edición, ahora le toca a Curazao y todos tenemos que trabajar para esto, ¿no?, hacer todo un movimiento. Pero sí quería dejar claro que más allá de la campaña, de nivel comercial y de las audiencias que podemos estimar, que yo sé que es importantísimo para los sponsors, es para los niños, porque nosotros pretendemos hacer una campaña que deje un legado deportivo, que los niños se puedan preparar para este torneo y que otros más sumen. No es un evento únicamente para el equipo, que esperamos sea ganador, que es Curazao, evidentemente en su casa, como lo espera cualquier equipo. El trofeo se quede en casa. Que el trofeo se quede en casa, todos lo queremos, ¿no?, con respecto al evento. Pero sí que los niños puedan formarse y que otros niños tengan la oportunidad de incluirse en la formación, en el deporte. Entonces todo esto deja un legado social, torneos escolares,
¿ok? La participación de las estrellas MLB con los niños, para que ellos tengan oportunidad de compartir y aprender directamente de ellos, que sean los protagonistas. Hace un rato hablaste de la mascota, sí, se creó una mascota especial, es la primera mascota de la Serie del Caribe Kids para un torneo como este, y la va a tener Curazao. Entonces, los anteriores no la tuvieron, así que Curazao debe aprovechar muy bien esta mascota. Y la anécdota, bueno, es simple, conociendo las playas de Curazao, vimos que las iguanas eran protagonistas. Sí, y en todas las calles, ellas están en todos lados. Y en todas las calles, entonces decidimos usar el papiamento y el español, mezclar esto porque evidentemente estamos en casa que es Curazao, pero en los países participantes hablan español. Entonces colocamos Joana, obviamente en papiamento del animal, de la iguana, y Nazo, que es de batazo. Ese es el origen del nombre, es una mezcla. Joanazo, así se llama. Yo lo vi en la rueda de prensa y yo me imaginaba, bueno, que era una iguana fuerte. Es un muchachazo, no digo un Joanazo, pero es del bateo. Lo mejor además es que nació en México, porque su nacimiento fue en México y la llevamos a Venezuela, y de Venezuela va a venir aquí, se quedó en La Guaira disfrutando de las playas, pero esperamos tenerla para el mes de febrero. También eso une un mes en producción. Eso nos garantiza que esté en febrero, después de la Serie del Caribe, de que aprovechemos la visita oficial de la Confederación de Bioprofesionales del Caribe, la inspección del parque de las instalaciones, y que nos una con el carnaval. Entonces yo creo que queda perfecto. Joanazo es una iguana divertida, con pasión por el béisbol y Duchi Energy, como decimos. Mucha energía. Muy bien. Y estoy seguro que a los niños les va a encantar. Obviamente la transmisión de estos juegos van a ser a través de nuestra planta nacional Telecurazao. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Quién nos habla de eso? Mira, quiero agradecer a Caroline, agradecer a Dariana Ellis también, que estuvo allí. Hoy estuvimos también de visita por allá, ratificando el compromiso de Telecurazao con el evento. Logramos un acuerdo para esta Serie del Caribe Kids 2025, donde Telecurazao en exclusiva tuvo el evento. Y hemos ratificado para el 2026 a Telecurazao, va a ser el canal oficial de la Serie de Caribe Kids 2026. Lejos de todo lo que es este acuerdo televisivo y los derechos de transmisión, también quiero destacar el apoyo de esta planta en programas. Vamos a tener programas especiales del evento, vamos a tener a los chicos en programas también. Entonces yo creo que sí, es la suma de apoyar el evento. Y yo quiero aprovechar también, Germán, esta oportunidad para invitar al resto de los canales que no se sientan incómodos, porque bueno, es un canal el que va a transmitir, que también se sumen, porque al final todos estamos empujando en el bien de Curazao. Entonces sé que a veces hay como un recelo, pero no debe ocurrir. Yo creo que hoy en día Fox puede transmitir un partido de Grandes Ligas y ESPN también lo puede transmitir. En esta oportunidad le tocó a Telecurazao y lo agradecemos enormemente, pero invito al resto de los medios también de comunicación a que se sumen. Agradecido de verdad por el apoyo, agradecido a ti, Germán, también por estar apoyando este evento, y sé que no va a ser la primera de muchas entrevistas, y por supuesto en exclusiva para acá vamos a traer a Joanazo, en exclusiva para acá en febrero vamos a tener a Luis Ojo, que es nuestro embajador. Lo mencionaste, quisimos que fuera Luis Ojo, un ganador de 5 anillos de Serie Mundial, un hombre que fue campeón bate en la Liga Venezolana y Profesional, que también tiene anillos y torneos, y que es un hombre que a través de su fundación también colabora mucho con el deporte en Venezuela. Eso debo decirlo. Luis, cuando le planteamos la idea, dijo: yo soy, como dice su libro, yo mismo soy, y nos contenta. Él está loco por venir a Curazao, nunca ha venido, y me dijo: yo quiero estar, yo quiero participar, y lo mejor es eso, pues que vamos a sumar a otras estrellas. Viene el Clásico Mundial de Béisbol, esperamos tener una campaña invitacional con peloteros como Juan Soto, como Ronald Acuña, como Manny Machado, invitando el evento. Por supuesto, y tenemos el apoyo de Didi, obviamente, no solo para el estadio, sino que también forma parte de nuestro equipo. Eso les quería comentar, ya para concluir. La participación de Didi Gregorius creo que ha sido también fundamental en este momento. ¿Qué podemos decir de lo que ha sido la integración de Didi en este proyecto? Mira, ayer hablábamos con su mamá y algo que nos contaba precisamente es de todo el trabajo que se va a hacer previo. A mí me llamó la atención. Yo, por ejemplo, cuando vinimos en abril con mi socio, hicimos una visita al estadio, y resulta que cuando llego al estadio ahora, después de 2 meses, y volteo, veo que ya tiene otro campo ahí en un costado, y tú dices, bueno, ¿y en qué momento hizo esto? ¿No? Y ya lo que falta es colocarle el gramo artificial. Entonces
Entonces, eso habla muy bien. Quizás la preocupación muchas veces de la Confederación y de los países miembros, bueno, ¿en cuánto tiempo? Yo les decía, si hay algo que me ha gustado de Curazao es cómo se trabaja en infraestructura. Tú miras, nosotros hemos pasado aquí en Calle donde vemos que están construyendo un hotel y cuando volvemos ya está el hotel disponible. Sí. Entonces, bueno, ayer nos decía precisamente una grata noticia que nos da la mamá de Didi, se van a cambiar las luces del parque, o sea, vamos a estrenar luces nuevas, ya se está trabajando en la ampliación de gradas. Obviamente esto exige un trabajo, por ejemplo, de clubhouse para los niños, pero por ejemplo esa distribución que tienen en el complejo me encanta porque tenemos un área que ya vimos para los umpires, ya tenemos un área para la prensa, ya tenemos un área para la confederación. Queremos darle un trato especial a la prensa, que se sientan en familia, que sientan que tienen todos los medios para cubrir el evento. Y yo creo que sí, creo que el trabajo de la Fundación Didi Gregorius, el trabajo de Didi es el compromiso con la Curazao Professional Baseball de que el estadio esté al nivel óptimo para eso. Lo que nosotros hemos visto y estamos muy conscientes, el hecho de ser un engramado artificial totalmente nos facilita muchas cosas. No te tienes que preocupar si llueve, tienes que preocuparte por otras cosas. Pero lo que me encanta y hoy David, que tiene la oportunidad de visitar el estadio, también es ver que es un estadio que tiene todas las dimensiones de la categoría. Entonces eso nos gusta, ¿no? Y yo creo que sí, creo que estamos viendo ahorita un estadio que ya nos convenció. No me quiero imaginar lo que vayamos a ver en febrero para la inspección de la CDPC y que también tengamos esa primera evaluación de decir todo está listo para la Serie del Caribe. Qué bueno, y obviamente tenemos que darle las gracias a Didi Gregorius por todo lo que ha hecho por nuestros jóvenes, por todo lo que ha hecho por nuestro béisbol, no solamente con su participación en las grandes ligas, pero todo lo que ha invertido, y por eso hago esa pregunta, porque es importante también agradecerle a aquellos que se dedican a darle también un poco al país, a darle un poco a la comunidad y muy especialmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Quería darle las gracias por haberse tomado el tiempo. Quiero decir algo, sin autorización de ellos, que ellos cambiaron su viaje para atender nuestra invitación. Quiero darle las gracias por eso, porque ellos decidieron aplazar, ellos ya tenían que estar rumbo a Venezuela y decidieron aplazar el viaje para atender nuestra invitación, lo cual en verdad les agradezco muchísimo, porque quería comenzar con esto desde el principio, porque sé que va a ser un evento sumamente importante para el país, para nuestros jóvenes, y yo quería darle a ellos también la posibilidad de comunicarles a ustedes lo que se está haciendo, lo que obviamente Telecurazao estuvo allí transmitiendo en vivo la rueda de prensa la semana pasada, pero yo quería darle también mi contribución. Ellos también puedan sentir en nuestro programa un canal de comunicación para que nuestra comunidad esté al tanto de todo lo que esto trae consigo, que no es solamente los partidos, sino que hay una cantidad de cosas que lo que dijimos al comienzo va a ser un impacto bien importante para nuestro país, pero mucho más para el deporte internacional y para nuestros muchachos, para nuestros niños que van a sentir un sabor diferente del béisbol. Muchísimas gracias por esta idea tan grande para nuestro país y por estar con nosotros también. Un placer. Y gracias por haber escogido a Telecurazao como el canal del deporte. Shannon, un placer. Danke para sintonía. Nos ha invitado para nuestro próximo programa, para nos volver todo para y otro. Buenas noches, Curazao. Feliz noche. Bombini na nos duche Curazao. En 2026, la Serie del Caribe Kids llega a Curazao para vivir el talento, la pasión y el sueño de las futuras grandes estrellas del béisbol. Aquí el béisbol es más que un juego. Es amistad, esfuerzo, respeto y unión. Ven a vivir el béisbol como nunca antes. Te esperamos en la Serie del Caribe Kids Curazao 2026. Caminda Caribe ta une. Donde el Caribe se une. Béisbol te ascender.